El día de hoy contamos con la participación de Ulises Gómez Nolasco, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con estudios de maestría en Derecho en la University of Georgia de Estados Unidos. Ha sido servidor público durante más de 18 años, desempeñando de manera ininterrumpida algunos de los cargos que mencionaré a continuación en la Administración Pública Federal: asesor del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, asesor jurídico del Secretario General de la Cámara de Diputados, secretario particular del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, director de Análisis Constitucional e Instrumentos Presidenciales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, coordinador de asesores del Procurador Fiscal de la Federación, director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República, y actualmente se desempeña como Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, teniendo a su cargo la investigación y litigio de delitos fiscales y financieros a nivel nacional. Ha sido también un impulsor del análisis de los efectos de las nuevas tecnologías disruptivas como el blockchain y el desarrollo de las fintech, así como sus derivaciones como los activos virtuales y criptomonedas, lo que lo llevó a presentar la posición del Gobierno de México a la sede de la ONU durante el Blockchain for Impact Global Summit en junio de 2018. También contamos hoy con la participación de Ricardo Cacho García, licenciado en Derecho también por el ITAM, maestro en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Cuenta con estudios relacionados en la Universidad de Cambridge y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático en el Instituto Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana. Fungió como coordinador de asesores en la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República. Posteriormente fue director de investigaciones en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y actualmente es director general de control procedimental en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones en la misma dependencia. Le damos la bienvenida a Josué Contreras Saldívar, licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, quien realizó estudios de especialidad en Derecho Financiero Privado, una maestría en Impuestos y actualmente está cursando la maestría en Juicios Orales. Ha trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación desde el 2004, cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de delitos fiscales y actualmente se desempeña como director general de delitos fiscales en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones. Cabe mencionar que el maestro Josué Contreras Saldívar participó en el análisis y elaboración del proyecto de reforma al Código Fiscal de la Federación, en específico en su adecuación para la implementación del sistema penal acusatorio. Y para finalizar también presento a Flavio Carlos Valadez, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con estudios de posgrado tanto en dicho instituto como en la Universidad Panamericana. Entre los cargos más importantes que ha desempeñado en la Administración Pública Federal destacan director de Control Procedimental de la Procuraduría Fiscal de la Federación, director de Delitos Financieros, director de Investigaciones y actualmente se desempeña como director general de Delitos Financieros en la misma institución. Participó en la redacción y en la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y reglas de carácter general, así como en la reciente reforma financiera desde la perspectiva penal. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. En primer término escucharemos al maestro Ulises Gómez Nolasco, quien de ahora en adelante dirigirá
Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle al INACYPE la oportunidad de venir a hablar con todos ustedes acerca de estos temas que nos parece que son fundamentales en la comprensión del futuro de nosotros como abogados desde el punto de vista de la procuración y impartición de justicia, y que son fundamentales también para el desarrollo de nuestro país, poder entender cómo se inserta el cambio tecnológico en nuestra vida cotidiana. Les voy a dar un poco de contexto de cómo la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones acabó relacionada con el tema de blockchain. La Subprocuraduría a mi cargo y mis colegas directores generales hemos estado involucrados desde 2014 en tratar de entender el fenómeno del Bitcoin para poder determinar si se trataba de un fraude o si se trataba de un mecanismo tecnológico válido. Al inicio de este estudio nos dimos cuenta que no podíamos ver de manera separada el tema de la tecnología de la función del gobierno. En septiembre del 2015 se reunieron en Naciones Unidas 193 mandatarios, los jefes de Estado de todos los países miembros de Naciones Unidas, para buscar un objetivo para 2030, el cumplimiento de esas 19 metas que vemos en pantalla. 17 metas que vemos en pantalla que están relacionadas con el combate a la pobreza, el combate al hambre, temas de salud, de calidad de educación, igualdad de género, agua, energía renovable, crecimiento económico, reducir inigualdades, paz y justicia, procuración de justicia. Ustedes empezarán a pensar, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque en la medida en que se profundizó la discusión en Naciones Unidas sobre la consecución de estos objetivos para el año 2030, al propio seno de Naciones Unidas, los países miembros se dieron cuenta que existía un gran reto que constituía al mismo tiempo una oportunidad y una amenaza, que son el cambio, este concepto, así se llama, cambio tecnológico rápido. ¿Qué significa o qué es lo que hace u ocasiona el cambio tecnológico rápido? Las tecnologías disruptivas de las cuales estamos siendo testigos de su crecimiento y de su mención poco a poco cada vez más en nuestra vida cotidiana. ¿Y a qué tipo de tecnologías me refiero? Me refiero a inteligencia artificial, que está relacionado con el machine learning, que es el aprendizaje de las máquinas. Estoy hablando de Big Data, que es el manejo de la cantidad de información que generan este tipo de dispositivos respecto de nuestro comportamiento dentro de los websites, en nuestro comportamiento dentro de nuestros vehículos, nuestro comportamiento, toda la información que recopilan de nosotros mismos, si subimos escaleras, bajamos escaleras. Todo eso es información que se recopila actualmente a partir de estos dispositivos y es información que se administra por quienes recopilan toda esa información. Está Cloud Computing, que es la manera en la cual se unifica la potencia, en lugar de tener todo almacenado en una sola máquina, se almacena en la nube y de esa manera se comparte la potencia de distintas máquinas para poder tener una mayor capacidad de trabajo computacional. Tenemos también el que está IoT, es Internet of Things, que es la manera en la cual se puede llegar a comunicar todos los aparatos a través de Internet para lograr programarlos o lograr que cumplan con determinada función, justamente sin la intervención del ser humano. Tenemos el tema de los drones, que va a transformar igualmente la forma en la cual vivimos actualmente, porque es mucho más fácil moverse en un dron que en un helicóptero, obtener imágenes, hacer cálculos geométricos o de GPS. Los drones es otra tecnología que va a transformar nuestra forma de vida, y la otra es la robótica. La robótica en la manera en la cual construimos cosas y de alguna manera sustituimos al ser humano en la elaboración de estas cosas. Todas estas tecnologías unidas no se pueden ver por separado. Estas tecnologías unidas van a transformar la manera en cómo funcionan nuestras sociedades. Y tienen que transformar también la manera en la cual nos educamos y educamos a las generaciones que vienen adelante. Porque la unión de todas estas tecnologías va a implicar que desaparezcan actividades y profesiones que hoy en día lleva a cabo el ser humano y que en el futuro van a llevar a cabo las máquinas. ¿Qué tiene que ver esto con los goles
propuestos en Naciones Unidas para el año 2030, con los objetivos 2030, que los países que no estén al día en este cambio tecnológico, lo único que van a hacer es profundizar su subdesarrollo. Los países que no evolucionen sus sociedades en torno a estas tecnologías van a tener una desventaja muy considerable en relación con el resto de los países desarrollados que sí profundicen estas tecnologías, que sí transformen su educación y que sí transformen su forma de gobernar. Un ejemplo que les puedo poner es el de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos hoy en día tiene un ministro, es decir, un secretario de Estado dedicado de tiempo completo únicamente al tema de inteligencia artificial. Así de importante es para algunos países este tipo de tecnologías. Muy bien, dejé al final blockchain. ¿Por qué dejé al final blockchain? Porque justamente es el centro de nuestra conversación del día de hoy. Aquí es donde vamos a empezar el camino para empezar a explicar cuál es la relación de la tecnología de blockchain con el tema de delitos de cuello blanco. Pareciera que es un largo camino, pero no es tan largo como parece. Lo primero que tenemos que hablar es por qué blockchain es una de esas tecnologías que va a revolucionar nuestro entorno y el funcionamiento de nuestras sociedades. Porque la tecnología de blockchain está dirigida a eliminar intermediarios en transacciones de transmisión de valor. ¿Y qué significa esto de eliminar intermediarios en transmisión de transacción de valor? Les voy a poner 3 ejemplos, porque supongo que aquí la mayoría somos abogados. 3 ejemplos relacionados con nuestro trabajo son contratos, registros públicos y registro de transacciones financieras. En esos 3 ejemplos sencillos, nuestra operación cotidiana se basa en que haya un tercero, un intermediario que es un tercero de confianza de ambas partes para que valide la operación. Cuando ustedes utilizan una tarjeta de crédito, cuando ustedes pasan la tarjeta de crédito, el cargo tiene que pasar por los servidores de quien expide la tarjeta de crédito y validar que efectivamente ustedes tienen la cantidad que dicen tener. El gran avance con la tecnología de blockchain es que elimina los intermediarios de manera tal que garantiza que los registros en una operación no puedan tener 2 registros simultáneos. ¿Qué significa? Que no puede haber un registro que diga que Ulises Gómez tiene 1,000 pesos para gastar en un comercio y después de haberlos gastado esos 1,000 pesos vaya a otro comercio y siga teniendo esos 1,000 pesos de manera que se da este doble gasto. La siguiente pregunta que se deben hacer en la cabeza es, bueno, está muy bien, pero ¿cómo funciona esa tecnología? ¿Cómo es que la tecnología de blockchain garantiza que esto no suceda? Bueno, garantiza de la siguiente forma. La tecnología de blockchain significa una cadena de bloques. Una cadena de bloques que tiene información digital. El blockchain toma 2 tecnologías que provienen básicamente de los 70s y los 90s. Una tecnología es el sello digital, que en inglés se llama Cryptographic Hash, que es un sello criptográfico que lo que permite es tomar cualquier información digital, aplicarle una función algorítmica y que salga un número que es alfanumérico, bueno, más bien un símbolo que es alfanumérico que tiene letras y números que dependiendo del hash digital por el que se pase puede tener determinado número de dígitos. En el caso de blockchain tiene 64 dígitos. Eso significa que cualquier información digital que pasa por este sello se convierte en una firma digital de 64 dígitos. Y ustedes van a estar familiarizados con esta firma por lo que vemos con la firma digital que utilizamos para firmar nuestras declaraciones fiscales, por decir un ejemplo. Esa es la primera parte. Cualquier información pasa por este sello y queda criptográficamente sellada. Ahora, ¿qué es lo que viene a completar toda la seguridad de esta cadena de bloques? Que no basta que tomes esa información y le pongas el sello digital, sino que en el blockchain lo que se hace es que se publica a una red de computadoras esta firma digital. Entonces, cuando Ulises Gómez sella un archivo y genera una firma digital, esa firma digital se publica en una cadena de computadoras que no están en México, que no están en Estados Unidos, sino que son miles de computadoras que están distribuidas alrededor del mundo. ¿Por qué es muy importante entender esto y por qué es parte fundamental de la seguridad del funcionamiento del blockchain? Porque para hackear y transformar esa información a la cual yo le puse sello digital
tendría que hackear simultáneamente más de la mitad de las computadoras que validan las operaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que yo sello ese archivo, cuando yo lo quiero transaccionar con alguien más, la cadena de computadoras tiene que validar mi sello más el sello del siguiente operador. Luego, cuando ese archivo, si yo se lo transmito a Flavio, le transmito ese archivo que es un archivo con información digital que puede contener un documento de Word, puede contener un hoja de Excel, puede contener un mapa de bits, puede contener un archivo de audio. Cuando yo se lo transmito a él, lo que estoy transmitiendo es un archivo único. Ese archivo, esa transacción, se hace un broadcast, se publica a toda la red y valida que yo tenía ese archivo originalmente y que yo se lo pasé a él. Si yo quisiera volver a transmitir ese archivo con ese sello digital único, cuando yo haga la publicación nuevamente, el sistema me lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque ese archivo ahora lo tiene él. La gran revolución de blockchain es que mientras el Internet transformó nuestras vidas, porque nos permitió mandar información de datos a todas las esquinas del planeta a través de una conexión digital, el blockchain lo que nos va a permitir es transmitir valor a cualquier esquina del planeta a través de Internet. ¿Por qué transmitir valor? Y les voy a poner este ejemplo y voy a regresar a cuando les hablaba de las aplicaciones en términos de contratos, en términos de registros públicos, en términos de registro de transacciones. Cuando ustedes realizan una operación con un inmueble, tienen que ir con un notario. Y tienen que ir con el notario porque él es el que tiene la patente del Estado para validar la operación. ¿Por qué? Él es el que le da la validez de la operación porque cuida que no haya este registro doble. Cuida que un mismo inmueble no se transmita y se registre como dueño a dos personas simultáneamente. ¿Qué es lo que hace el blockchain? A través de tecnología impediría, sin la necesidad de notarios, sin la necesidad de registros públicos, impediría que dos personas tengan el mismo registro respecto de un inmueble. Ahora, esto que parece de ciencia ficción, esto ya es una realidad. Esto es una realidad en Emiratos Árabes. Emiratos Árabes actualmente ya está trabajando en poner todo su registro público en tecnología de blockchain. Eso lo que hace es eliminar los espacios de corrupción en los registros públicos, eso lo que hace es eliminar el trabajo de los notarios. Y aquí es donde, si ustedes me siguen, empezarán a ver cómo este tipo de tecnologías puede empezar a eliminar actividades que hoy nos parecen indispensables para el funcionamiento de nuestra vida. Ahí está la explicación de por qué los archivos digitales, después de que se transmiten, se vuelven únicos. ¿Cuál es la importancia de que un archivo se vuelva único? Les voy a poner otro ejemplo que también les va a sorprender. Hoy en día ya existe, si ustedes se meten a Google y ponen CryptoKitties. CryptoKitties es una aplicación que se desarrolló para demostrar para qué servía el blockchain. Los CryptoKitties son dibujos de unos gatitos que están basados en la información criptográfica de cada bloque de información, y conforme esa información, el gatito cambia de color, le cambia el color de la cola, le cambia los ojos, le cambia... Es una imagen en una pantalla. Pero hoy en día se han llegado a pagar más de $100,000 por uno de esos archivos electrónicos, porque al ser únicos se vuelven objetos de colección. Es increíble, pero es cierto. ¿Por qué? Porque a través de esta tecnología de blockchain, quien tiene ese archivo tiene la garantía de que nadie más tiene, pongamos entre comillas, esa obra de arte. Ese es un ejemplo, digamos, básico de para qué sirve el blockchain para la transmisión de valor. Ahora, ¿qué tiene que ver? Ya vimos cuál es la tecnología de blockchain. Normalmente la explicación de esto va al revés. Primero explican qué es Bitcoin y luego explican que el motor de Bitcoin es blockchain. El motivo por el cual nosotros empezamos al revés es porque es muy importante entender que blockchain es el tema principal. Bitcoin es la primera aplicación de blockchain. No son lo mismo. Blockchain es lo que le da valor al Bitcoin, pero no al revés. No Bitcoin a blockchain. Porque solamente es una aplicación de muchas otras en las cuales se puede aplicar el blockchain. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque constantemente se confunde en la vida cotidiana por qué tiene valor el Bitcoin.
¿Por qué tiene estas fluctuaciones de precio? El Bitcoin empieza a minarse a principios del año 2009. La creación, digamos, son las dos caras de la misma moneda, porque el creador, que es Satoshi Nakamoto, que además nadie sabe quién es, y ahorita voy a ahondar más en la historia, pero al día de hoy nadie sabe quién es el creador de Bitcoin, y por ende nadie sabe quién es el creador del blockchain. Satoshi Nakamoto hace la publicación a finales del 2008 en un blog de expertos en temas criptográficos y computación. Hace la publicación, el paper no es secreto, el paper está en internet, está en Google. Si ustedes ponen Bitcoin peer-to-peer electronic cash system, que significa un sistema electrónico de transmisión de dinero de persona a persona o entre pares, peer-to-peer, van a encontrar las 9 cuartillas en las cuales está todo el diseño de la arquitectura de blockchain. A partir de ese, digamos, código abierto, cualquiera ha podido reproducir el funcionamiento del blockchain. Y hoy en día tenemos otras criptomonedas, además de Bitcoin, como Ether, como Ripple. En el caso de Ether, que es un blockchain que es más avanzado, y lo que permite ese blockchain es que se inserten contratos cuya ejecución se pueda programar para que se realice de manera automática. ¿Qué es lo que significa esto? Que una vez que las partes cumplen sus obligaciones, automáticamente se hacen las administraciones o los pagos o las operaciones que se tengan que hacer a través de la red. Bitcoin ha sido una mala publicidad de blockchain. Ha sido una mala publicidad de blockchain porque los escándalos respecto del uso de Bitcoin han sido muy difundidos. Y esta es la parte importante donde tenemos que diferenciar, por un lado, qué es el blockchain, y por otro lado, qué es Bitcoin. Bitcoin y todas las criptomonedas funcionan igual que el dinero. ¿Y qué significa que funcionan igual que el dinero? Que se pueden utilizar para usos buenos, para usos productivos, pero también se pueden utilizar para financiar operaciones ilícitas. Ahorita ese es un adelanto de lo que vamos a ver a continuación. Quiero hablarles ahorita de por qué la volatilidad del valor de Bitcoin. La volatilidad del valor de Bitcoin está basada porque no existe ningún otro activo en el mundo en el cual podamos participar en la comercialización cualquier persona que tenga un dispositivo móvil con conexión a internet. No hay ningún otro. Si ustedes quisieran transaccionar en la bolsa, tendrían que pasar por una serie de controles y registros para transaccionar en la bolsa. Si ustedes quisieran transaccionar con bienes raíces, tienen que pasar por ciertos registros, y así hablemos de cualquier commodity que pueda ser un producto de ganado, un producto de agricultura, un producto minero, cualquiera tiene ciertas restricciones. El único commodity, el único producto en el mundo que cualquiera con una conexión a internet y con un registro a un centro cambiario de estas cosas lo puede hacer, es esto. Eso fue lo que impulsó esta curva que vemos ahí tan pronunciada a finales del 2017, principios del 2018, que es lo que atrajo a mucha gente a volverse millonario de la noche a la mañana. Las historias de los Ferraris, de los Lamborghinis, está basada en este crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque toda la gente atraída por la novedad y por la posibilidad de multiplicar el dinero, nosotros que le dimos seguimiento en diciembre, podías ver cómo en cuestión de días se podía multiplicar en 300% el valor de Bitcoin. Si tú invertías en 100 y a los 3 días estaba en 150 o en 130, tenías ganancias del 30% en un solo día. Eso no lo da ninguna inversión en el mundo, y eso es lo que atrajo mucha gente a invertir en Bitcoin. Ahora, esa era una parte. La otra parte es que también atrajo a la delincuencia para utilizar los Bitcoins para llevar a cabo transacciones que estuvieran por debajo del radar de las autoridades. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema no son los Bitcoins, el problema es para qué se utilizan los Bitcoins y las demás criptomonedas. En la medida en que esta moneda es altamente desconocida, porque quienes intervenimos en ella no tenemos conocimiento de qué es lo que influye en las altas y bajas de su valor o en qué empresas están transaccionando con ella, eso hace más vulnerable a los cambios, porque los mercados se mueven en torno a psicología de las masas. Mientras más información se tiene respecto de un producto, su precio es más estable.
porque es más predecible, porque los mercados pueden saber qué le va a afectar para que suba y para que baje, y cuánto le puede afectar para que suba y para que baje. En un producto, en un commodity como este, una mercancía como esta, al desconocer la mayoría de los ciudadanos qué es lo que puede afectar para que suba o para que baje, la consecuencia es que cualquier noticia sobre su regulación, sobre su prohibición, sobre escándalos de delitos, sobre escándalos de centros cambiarios que se roban estas piezas, lo que hace es poner nerviosa a la gente. Cuando la gente se pone nerviosa en los mercados, todo el mundo sale a vender. Y una vez que sale a vender, el precio se cae. Y eso fue un poco lo que vimos en enero. En enero empezaron a haber problemas regulatorios, se empezó a regular el Bitcoin a través de un mercado de futuros en Chicago, se empezó a caer el precio. En el momento en que empieza a caer el precio, todo se empieza a poner nervioso, empieza a haber miedo por la regulación en China, en Corea, en Estados Unidos, y entonces todo el mundo empieza a correr, y en la medida en que empieza a correr, todo el mundo empieza a vender, empieza a haber pérdidas, y entonces sí, todo el mundo dice, prefiero recuperar el 50% de lo que tenía que perder todo lo demás, y es lo que estamos viendo ahorita, porque lo que estamos viendo es una moneda que está en una etapa experimental. Esa es la consecuencia de lo que estamos viendo ahorita, pero el efecto se generó, que es la creencia de que invertir en una criptomoneda es sinónimo de volverse millonario de la noche a la mañana. Y bueno, aquí traía un poco, es 121.442, es la cotización de ayer, eso es lo que vale un Bitcoin al día de ayer. En enero estaba en aproximadamente 380,000 pesos. Eso, digamos, quien compró en enero, pues ustedes pueden sacar las cuentas de la pérdida que tiene ahorita. Y bueno, lo otro es la gráfica, donde es muy interesante ver cómo en junio de 2017, que estaba por debajo de los $3,000, sigue estando por debajo del nivel actual con todo y la caída. Con todo y la caída, para quien invirtió, sigue siendo un negocio. No lo estoy promoviendo y les voy a decir por qué. Porque lo vamos a ver, para invertir en criptomonedas y para invertir en proyectos de tecnología hay un requisito. El requisito es que tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar a fondo quiénes son quienes impulsan los proyectos, con qué tecnología, con qué respaldo, qué es lo que produce ese negocio. Porque ahorita vamos a ver el tema de los fraudes, que está basado justamente en que todos nos dicen es que vas a ganar 100% en un día o vas a ganar 300% en un mes, y normalmente a todo mundo nos llega esa codicia de decir, no me importa qué es lo que hagan ellos, si ellos me están prometiendo, me la voy a jugar porque no hay absolutamente nada que me vaya a pagar ese rendimiento. En lo que acaban ese tipo de experimentos es en que las personas perdamos nuestro dinero. Entonces, quiero que empecemos a diferenciar. La tecnología es real, pero también se presta para los fraudes que vamos a exponer a continuación. Entonces, respecto a los usos de las criptomonedas y las lecciones aprendidas, lo que podemos ver es que las criptomonedas tienen usos válidos, porque la tecnología de blockchain es real, y la tecnología de blockchain no va a desaparecer. La tecnología de blockchain va a transformar la manera en cómo funcionan diversas actividades de nuestro entorno. Esa tecnología que impulsa las criptomonedas, hay usos válidos y son productivos, porque efectivamente estas criptomonedas pueden impulsar muy distintas industrias a través de tokens para financiar actividades económicas, y también se pueden beneficiar de las variantes cambiarias. Ahora, en la medida en que sigamos teniendo estas curvas tan pronunciadas, las criptomonedas no van a funcionar como el dinero tradicional. ¿Por qué? Porque si ustedes compraron un café con bitcoins en junio de 2017, para diciembre de 2017 hubiesen estado a punto de darse un tiro. ¿Por qué? Porque lo que les costó el café era exponencialmente mucho más alto. Ahora, si ustedes vendieron un coche en diciembre de 2017 a ese precio, pues se darán cuenta que con la caída, pues la pérdida fue de toda la utilidad. Mientras haya esa volatilidad en las criptomonedas, es muy difícil que una criptomoneda sustituya el trabajo del dinero fiduciario. Esto es muy importante entenderlo. Dentro de los usos ilegales vemos dos vertientes, y ahí es cuando se va juntando todo este tema que parece etéreo de la tecnología, se va juntando con nuestra realidad cotidiana.
¿Cuáles son los dos usos ilegales principales que vemos de las criptomonedas? El primero son las operaciones ilícitas cuando se utilizan como mecanismo de pago. Y de eso vamos a profundizar, lo tengo en azul. En azul son lo que nos parecen a nosotros los temas más importantes, más profundos y donde se requiere un análisis mucho más robusto respecto del impacto de las criptomonedas. Está hasta abajo el número 3, que son los casos en los que se ha utilizado el lavado de dinero, que está relacionado con este tema de las operaciones ilícitas, pero también vamos a hablar ahorita de obligaciones y delitos fiscales, y vamos a hablar de operaciones que requieren autorización de las autoridades financieras, que también se pueden llevar a cabo dentro de este marco tecnológico. Ahora, separando esos usos de criptomonedas reales, tenemos los usos ilegales para el fraude. Y quisimos agrupar en esta sección de fraude los 4 ejemplos que hemos visto desde nuestra función de persecución de delitos fiscales y financieros. El primero es que encuentren criptomonedas que carezcan de sustancia. ¿Y a qué me refiero con que carezcan de sustancia? Que no sean reales. Y aquí es una mezcla muy explosiva. ¿Por qué? Porque si todos los que no somos expertos en este tema podemos invertir, el problema se da cuando no evaluamos correctamente la información y llevamos a cabo inversiones en cosas que parecen que son criptomonedas, que están en un website, en un sitio de internet, que tiene una pantalla, que parecen que tiene transaccionalidad, que tiene todo un white paper, todo un estudio donde dice que esa moneda se va a utilizar en casinos y se va a utilizar para pagar viajes y se va a utilizar para una serie de operaciones, pero simple y sencillamente es una página de internet. Ahí es donde se vuelve muy, muy importante la investigación profunda que hagamos de dónde poner nuestro dinero. Pero volvemos a lo mismo. Greed is good. La avaricia es el principio de muchos males y a mucha gente no le interesa y pone su dinero por la expectativa del retorno. Entonces, la primera amenaza es esa y es real. Criptomonedas que carecen de sustancia, que en realidad no tienen un blockchain, que en realidad no tienen todo este respaldo tecnológico, que no producen nada y que para lo único que sirven es para enganchar a la gente en inversiones que indefectiblemente los harán perder su dinero. Tenemos otra cosa, los exchanges es como se les llama a los centros cambiarios de las criptomonedas. Ustedes, si quieren cambiar dólares, pues van a una casa de cambio que está en la calle, que es de ladrillo, que tiene ventanilla y ahí hacen los cambios. Si ustedes quieren cambiar dinero fiduciario por criptomonedas, ustedes tienen que ir a un website. En ese website, ustedes pueden hacer transferencias vía SPAY. En esa transferencia vía SPAY se abre una cuenta y con esa cuenta compran criptomonedas. ¿Cuál es la advertencia importante? Tienen que analizar que el exchange sea válido. ¿Por qué que sea válido? Porque hay exchanges que también se dedican a defraudar a la gente, que pueden llegar a captar el dinero, que pueden llegar a simular que tienen operaciones con criptomonedas, pero el día que lo quieran retirar, en realidad no tienen nada. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay empresas muy honorables que prestan este servicio y que sí lo llevan a cabo. El problema es que hay otras que no. ¿Y cuál es la parte importante? Diferenciar entre cuáles sí y cuáles no, y cómo se lleva a cabo eso a través de la investigación, a través de informarse dónde y con quién están haciendo este negocio. La otra, aún más sofisticada, manipulación de valor. Manipulación de valor puede tener una criptomoneda que es real, que se hizo la inversión por crear esta criptomoneda, pero que lo que hacen los dueños de la criptomoneda es invertir una gran cantidad de dinero para impulsar el precio hacia arriba, que invierten también una gran cantidad de dinero por impulsar la moneda en redes sociales, para que en la red social se hable de la moneda y se diga que la moneda va a subir de precio. Entonces la comunidad empieza a invertir. En inglés se llama pump and dump, que significa pump, empujas, y después lo dejas caer. Una vez que alcanza cierto nivel de precio, lo que hacen los dueños de estos negocios es retirar la totalidad de la inversión. Quien se queda enganchado son los clientes que entraron después esperando que siguiera subiendo, y ellos son los que toman las pérdidas. Y bueno, y finalmente, quizás el rey de todos estos fraudes es el esquema Ponzi basado en esto. ¿Por qué es el rey de todos los fraudes? Porque combina todo. Combina
una criptomoneda que no es cierta, donde solamente ponen un website en internet, combinan la parte donde les garantizan un retorno, pero la clave es que les garanticen un retorno a cambio de que ustedes lleven a más gente y les dan un porcentaje cierto por esa gente. Los casos en los que hemos visto, ya vimos un caso real en México de un grupo que estábamos rastreando de España, de Colombia, y que trató de instalarse en México y que afortunadamente logramos a través de una operación de campo disuadirlos y demostrarles que en México las autoridades entendemos de cómo funcionan estas cosas. Lo que ellos hacían era, tenían un website que funcionaba aparentemente como un exchange, como un centro de cambio de divisas. Te pedían que les pagaras con criptomonedas, con otro tipo de criptomonedas. Entonces ellos ya recibían recursos que eran difíciles de rastrear. Y después de eso se supone que les daban una tasa, si mal no recuerdo, 20% de retorno si dejaban sus criptomonedas en su bóveda, les daban 25% de lo que metiera cada una de las personas que invirtieran con ellos, y había algún otro incentivo que ahorita no recuerdo. Es imposible en este tipo de inversiones, si ustedes ven esta curva, es imposible que alguien, digamos, que está trabajando honesta o lealmente, que les garantice algún tipo de inversión con este grado de riesgo, a menos que quien se lo esté ofreciendo no tenga ningún riesgo. Pues bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente etapa. Esta fue una etapa para ver todo el contexto, pero ahora vamos a entrar a fondo con el tema en el que trabajamos todos los días. La primera parte de la que vamos a hablar es de obligaciones y delitos fiscales. La segunda vamos a hablar de operaciones que requieren autorización de las autoridades financieras para que estas empresas de tecnología puedan interactuar con los usuarios. Y la última, hablar un poco de los casos en que se ha utilizado las criptomonedas para lavado de dinero, para que podamos identificar un patrón de funcionamiento, digamos, de un mal uso de este tipo de tecnologías. En la medida en que entendamos como ciudadanos y profundicemos en estas tecnologías, vamos a tener muchas mayores posibilidades tanto de protegernos como también de asesorar en el caso de nosotros que nos dedicamos al trabajo jurídico. Entonces, las preguntas las vamos a dejar al final. Hicimos una dinámica con mis colegas donde les voy a hacer un par de preguntas a cada uno y en ese par de preguntas vamos a ir generando un poco de discusión y al final vamos a dejar que haya algunas preguntas del público. Déjenme sacar las preguntas. No veníamos preparados, pero aquí tengo las preguntas. Muy bien. Voy a empezar con el director general de delitos fiscales de esta Procuraduría Fiscal. Primer pregunta. ¿Se tienen que pagar impuestos por las ganancias derivadas de la compraventa de criptomonedas? ¿Qué pasa si no se pagan? ¿Se podría incurrir en defraudación fiscal? Bueno, yo en mi papel pienso que se tienen que pagar impuestos por todo. Es mi trabajo y persigo a todos los que no pagan impuestos, ¿no? Debo decirles que en específico en esta materia hay un tema muy característico, que no hay una definición como tal en las leyes fiscales respecto a si son una moneda, si son un bien. En principio, yo debo de decir que se tienen que pagar impuestos. Se tienen que pagar impuestos por todos los ingresos que se perciban respecto a los activos virtuales. ¿A qué me refiero? Yo compro un Bitcoin que vale 10 pesos y sube su valor. Al final lo vendo en 100 pesos. Bueno, ya tengo 90 pesos de ganancia. En el momento en el que lo convierto a moneda nacional, adquiero un ingreso y en ese momento yo tendría que pagar por esos 90 pesos que obtuve de ingreso impuestos. Pero no es una moneda, no está definido como una moneda. Inclusive la ley FinTech que se publicó el 9 de marzo de 2018 menciona que no es una moneda, es un activo virtual, pero no la especifica como moneda. Las leyes fiscales no establecen que los activos virtuales sean monedas, y de hecho en específico menciona que no es una moneda.
Entonces, yo creo que sí se tienen que pagar impuestos, pero se tienen que pagar impuestos cuando se considera un ingreso acumulable. La ley de ISR menciona que todos los mexicanos tenemos la obligación de pagar impuestos por los ingresos que adquieran las personas físicas y las personas morales. Entonces, para contestar esa pregunta, como director general de delitos fiscales, digo que sí se tienen que pagar impuestos. Es algo que hay que pensar, ¿no? Es algo que hay que analizar. Ahora, ¿qué pasa si no pagamos impuestos? Bueno, hay delitos. Están en el título 4, capítulo 2 del Código Fiscal de la Federación. Hay que echar un ojo. Y en específico, esos delitos están relacionados con engañar a la autoridad fiscal cuando no presentas declaraciones o cuando las presentas y mientes. ¿Qué pasa? Que con un activo virtual puedes obtener un ingreso, tú crees que no lo es, y tú presentas una declaración y le dices a la autoridad fiscal que no obtuviste un ingreso cuando efectivamente lo obtuviste. En ese momento podrías incurrir en un delito fiscal. Entonces sí se tienen que pagar impuestos. O hay que tener mucho cuidado en la forma en la que una persona presenta sus declaraciones respecto a esto. Hay otros delitos que por ahí también están. Por ejemplo, los delitos de contrabando. No. Permite, por favor, permite. Perdón. Se me está adelantando la pregunta. La pregunta dice así. Es que es muy importante la reacción de la pregunta porque ahí se ve la importancia del tema. Si alguien introduce a territorio nacional el equivalente de más de $30,000 en un dispositivo que en inglés se llama cold storage. ¿Qué significa cold storage? Significa que está desconectado y sería el equivalente a traerlo en un USB que está diseñado para transportar este tipo de archivos. Si trajeras $30,000 en el equivalente a bitcoins en un dispositivo de almacenamiento, ¿incurriría en el delito de contrabando, sí o no? Muy buena pregunta, profesor. Debo decir que también está a discusión esto. ¿Por qué? El artículo 105, último párrafo del Código Fiscal, establece una obligación para declarar cuando una persona extrae o importa más de $30,000 al país. Si no lo haces así, incurres en un delito. Como lo dije, está en el último párrafo del artículo 105 del Código Fiscal. Ahora, ese artículo en específico menciona en la forma en la que lo introduces o lo extraes. Aquí está arriba el párrafo, más o menos está la parte transcrita, que dice que no declares en la aduana a la entrada o salida del país llevar cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos superiores a $30,000. Ustedes díganme, ¿esta maquinita en la que guardamos los bitcoins se podría considerar algo así? Es algo que está sujeto a discusión. Ojalá que quien lo haga tome la decisión correcta. Estamos esperando que alguien haga la prueba. Habrá que pensarlo y habrá que verificar si efectivamente es una moneda o no, que se extrae o que se introduce al país, y habrá que pensar si efectivamente se considera entra a cualquiera de los supuestos. Entendemos que en la materia penal no podemos aplicar por analogía algo, ¿no? Entonces, habrá que ver si aplica o no, habrá que ver si se considera mercancía o no, porque como les dije, no es una moneda definida. Entonces veamos si se puede considerar como una moneda o no. Y si fuera mercancía, habría contrabando por la introducción de mercancías al país. ¿Requiere una declaración de aduana o no la requiere? Estás introduciendo dinero. Con ese dinero puedes venir y comprar una casa. Hay personas que te aceptan bitcoins por una casa. ¿Qué es lo que estás introduciendo al país? ¿Son ingresos o no lo son? Y se puede realizar una enajenación o es una permuta, porque como quedamos no es una moneda, entonces tendría una permuta y reglas fiscales completamente distintas para efectos de la permuta. Pero esas son mis respuestas. Lo queríamos dejar de tarea a los legisladores de nuestro país porque es un tema que sería muy importante que se analice y que se llenen los huecos que se tengan que llenar. Muy bien, esa fue la parte de delitos fiscales. Vamos ahora con la parte de delitos financieros. Le pregunto a Flavio Carlos Valadez, director general de delitos financieros de nuestra Procuraduría. ¿Se encuentra regulado el uso de este tipo de tecnologías para la prestación de servicios financieros? Buenas noches. Desde mi punto, sí. Sí, de manera general, no de manera particular.
Cuando hablamos del uso de tecnologías, el sistema financiero siempre ha sido pionero en nuestro país respecto al tipo de regulaciones que se pueden dar conforme al avance que ha tenido la tecnología. Un ejemplo de ellos es las tarjetas de crédito, los cajeros automáticos, los servicios financieros por internet. Siempre han sido vanguardia en cuanto a legislación se refiere. Este uso de tecnologías como blockchain, criptomonedas y demás no debería ser la excepción. ¿Por qué? Porque simplemente es la implementación de una tecnología a un servicio que ya todos conocemos. Las formas son lo que cambian, nada más, pero en sí sigue siendo el mismo tipo de servicios financieros los que se dan, oferta y demanda, nada más. Entonces, podríamos decir que de manera general, en algunas leyes del sistema financiero están contempladas figuras como el uso de ese tipo de tecnología y para qué se utiliza ese tipo de tecnología. Como segundo punto, me gustaría particularizar el hecho de que para el sistema financiero lo importante es la seguridad de los usuarios. La seguridad de los usuarios hacen que las personas confíen en el uso de ese sistema y, en consecuencia, con el uso de las tecnologías que se implementan dentro del sistema financiero. Entonces, en la medida en la cual se pueda regular o le pueda dar seguridad al usuario respecto al uso de X o Y tecnología, llámese blockchain, llámese criptomonedas, llámese como se quiera llamar, entonces va a existir mayor confianza. Y si existe mayor confianza, entonces el uso va a ser frecuente, digámoslo así, o se va a volver costumbre. Lo mismo sucedió con el uso del internet. En cuanto las personas empezaron a saber qué era el internet, para qué servía, que no era una cuestión de iban a perder su patrimonio y demás, y que había una regulación que los protegía de alguna manera, entonces la gente empezó a hacer transacciones por internet de manera común y cotidiana. Lo mismo sucede con este tipo de tecnologías. El gobierno mexicano hizo un esfuerzo muy grande a través de la llamada ley FinTech, que es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, en poder darle un marco jurídico, digámoslo así, a todo este tipo de tecnologías, puntualizando tres cosas en particular. Lo primero es, creó dos figuras para que ciertas entidades, digo entidades porque al parecer pueden llegar a ser hasta virtuales, ¿no? Puedan desarrollar plataformas para que se puedan prestar servicios financieros comunes, como puede ser la inversión en un fondo, que es el famoso crowdfunding, o sea, donde muchos inversionistas aportan a un fondo y ese fondo sirve para financiar X proyecto, ¿no? O para prestar la plataforma tecnológica para poder hacer pagos o pagos a través del sistema, como pagar tu luz o pagar cualquier otra cosa que tengas que pagar o que tengas que depositar o que tengas que financiar. Entonces, lo primero que hizo, o lo que hace la ley FinTech, conocida como ley FinTech, es asignar figuras o instituciones que presten ese tipo de servicios. Y lo segundo es definir lo que se puede entender como un activo virtual. El activo virtual, desde mi punto de vista, no necesariamente es una criptomoneda. Y aquí se los voy a dejar a su consideración, pero contiene elementos que tienen las criptomonedas. El artículo 30 de la ley FinTech define al activo virtual como la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Y hace una connotación: en ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas, ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas.
Para muchos puede ser una gran definición o una gran conceptualización de algo que mucha gente no entiende o que no entendemos. Pero nos da ciertos toques de hacia dónde va y qué es lo que podemos hacer con ella. Una de ellas es definir que no se trata de una moneda, que es lo primero que hace. Tampoco se trata de una divisa, ni tampoco lo define como un bien o como una mercancía. Sin embargo, ante la ausencia de esa definición de manera directa, puede interpretarse que es todo eso, que dice que no es. Ejemplo, si dice que no es una moneda, entonces una moneda normal la conceptualizamos como aquella figura que representa cierto tipo de valor, ¿no? Que está centralizada, en fin, ¿no? Pero dice que no es una moneda, pero dice que sí es una representación de valor. Entonces, ¿es moneda o no es moneda? ¿No? Si es una representación de valor, podría ser también un bien, porque los bienes representan valores, pero no dice que sea un bien. Entonces, ¿es un bien o no es un bien? Esa particularidad de esas definiciones nos dejan pues mucho lugar a que, en mucho espacio, no solo a la gente que se dedica a estudiar esto, sino también a los operadores y a los delincuentes, principalmente, que es nuestra chamba. Al no poder conceptualizar o no poder definir qué alcances tiene la ley. Entonces, en resumidas cuentas, ese tipo de actividades sí están reguladas, aunque de manera general. Muy bien, muchas gracias, Flavio. Siguiente pregunta. ¿Qué delitos podrían incurrir este tipo de empresas fintech en relación con el sistema financiero? Bueno, los tipos de delitos en los cuales pueden incurrir este tipo de empresas fintech, hay que definir la parte de las empresas fintech de las que no lo son o de las que simulan ser. La legislación ahorita prevé tanto la legislación de la ley fintech en particular, como la ley de instrumentos de crédito y algunas otras normatividad en el nivel federal, tiene la particularidad de prever conductas donde se penaliza aquellas operaciones o aquellas entidades que lleven a cabo operaciones sin contar con autorización. Esa parte es muy importante porque la regulación que existe prevé que para que puedan llevarse a cabo cierto tipo de operaciones financieras, como las ITFs o las instituciones de tecnología financiera que están reguladas por la ley FinTech, necesiten de autorización del Estado para llevar a cabo ese tipo de operaciones, ¿no? Esto en virtud de lo que les comenté respecto a dar seguridad al usuario para que pueda llevar a cabo ese tipo de operaciones, ¿no? Con el público en general o con la gente, los inversionistas y demás. Sin embargo, el 99% de los casos que nosotros vemos son de personas que simulan tener una autorización, pero que no la tienen, y que realizan ese tipo de operaciones que están restringidas para aquellas que sí tienen autorización, al margen de la ley. Entonces, ¿qué conductas pueden darse? Pueden darse, entre ellas, esa, llevar a cabo operaciones sin contar con autorización. ¿Qué tipo de operaciones? Todas las que les platicaron. Simulaciones, criptomonedas con valor negativo, en fin. ¿Qué otras se pueden dar? Se pueden dar las que ustedes quieran. Disposición del dinero indebido, transferencia de fondos indebidos, fraudes a las propias instituciones o entidades que participan y si tienen autorización, en fin. ¿Se podría la captación irregular? Sí, la captación irregular en la ley de instrumentos de crédito está prevista como aquella recepción, digámoslo así, de manera general, de dinero sin contar con algún tipo de autorización. Sí se puede dar, aunque en la ley de instrumentos de crédito hay una excepción para las ITFs. Las ITFs
al estar reguladas y al estar autorizadas, son una excepción para poder realizar ese tipo de captación. En consecuencia, aquellas que no estén autorizadas no serían excepción para la ley de instituciones de crédito y en consecuencia no podrían llevar a cabo la captación de recursos. De acuerdo. Entonces, entenderíamos que la clave de esto es verificar, número uno, que estén obligados a contar con la autorización, si están o no lo están, y en segundo lugar, verificar que efectivamente estén autorizadas por las entidades financieras para llevar a cabo las operaciones que deben realizar. En caso de que no estén autorizadas, pues bueno, ese es un gran foco rojo para no llevar a cabo operaciones con ese tipo de instituciones, no solo con las fintech, sino con cualquier institución que trate de llevar a cabo operaciones de naturaleza financiera para las cuales se requiera una autorización de la autoridad. Flavio, muchas gracias. Muchas gracias y vamos ahora con el director general de Control Procedimental, Ricardo Cacho. Estos dos directores generales que están aquí a mis lados son quienes se encargan de la parte de investigación dentro de la subprocuraduría, son quienes arman y preparan los casos, quienes llevan a cabo la preparación de los requisitos de procedibilidad, y una vez que se formule el requisito de procedibilidad, entonces cae en nuestra área de litigio. El señor es el que se encarga de estar en los tribunales, trabajando de la mano con el Ministerio Público Federal, y por eso le quiero preguntar a él temas más bien que tienen que ver con el lavado de dinero. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de casos donde a nivel mundial han sido utilizadas las criptomonedas para cometer delitos, y sobre todo lo que sería importante saber qué ha hecho exitosa su persecución, digamos, un poco tener una idea si estamos desprotegidos y si podemos hacer algo en México? Claro que sí, desde luego. Buenas noches a todos. Fíjense que entre más he leído estos casos internacionales sobre el uso ilegal del Bitcoin y de las criptomonedas en general, más me he convencido de que en vez de estar haciendo análisis jurídicos debería hacer una película, porque son historias con mucho suspenso, drama, y la verdad es que el día de mañana no dudo que hayan películas de estos casos. Empiezo por el más famoso, por el primero, y el que levantó toda esta controversia sobre el uso de Bitcoin, que es el de Ross Ulbricht, del caso Silk Road. ¿Aquí alguien sabe quién? Le levante la mano quien sepa quién es Jeff Bezos. Pocos saben quién es Jeff Bezos. ¿Quién sabe qué es Amazon? Ok, bien. Los que levantaron la mano en las dos ocasiones saben que Jeff Bezos fue el fundador, el creador y actual presidente de Amazon, es la empresa más grande del mundo, y bueno, tengo entendido que Jeff Bezos ya es la persona más rica del mundo. Bueno, pues Bitcoin tiene a su Jeff Bezos, se llama Ross Ulbricht, y él fue el creador del Amazon de los criminales, y así es como se le conoce hoy en día. El Amazon de los criminales fue Silk Road porque hizo una página de internet en donde proveía servicios y productos y todo tipo de facilidades para los criminales. Este cuate, que además era un chavo de 20 y tantos años, decidió vender drogas, armas, identidades falsas, etcétera, hasta contratar asesinos por internet. Y todo eso que se compraba y se vendía en esta página se hacía con Bitcoin. Todas las operaciones se hacían con Bitcoin. Nada era con tarjeta de crédito, desde luego. Esto lo hacían en el Deep Web, que es como se le conoce a la parte de internet más oscura, donde solo se pueden meter a través de ciertos software y ciertas medidas de anonimato, ¿no? Entonces, este cuate empezó a hacer millones y millones de dólares solo como intermediario de estos servicios, porque se estaban transaccionando cientos de millones de dólares en estos servicios y productos, y pues se fue enterando todo el mundo. Y como estaba en internet y estaba finalmente público, aunque fuera en el Deep Web, las autoridades comenzaron a dar
dar pasos detrás de este señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues empezaron sobre todo en Estados Unidos a hacer las investigaciones, se involucró la DEA, se involucró el IRS por temas fiscales, desde luego el FBI, hasta el Servicio Secreto de Estados Unidos estaba involucrado en todas estas investigaciones. Y bueno, se realizan investigaciones y la gran parte de esta historia es que es gracias al blockchain que se da con el responsable, con Ross Ulbricht. Es gracias a blockchain que se logra evidenciar las operaciones en el juicio y quién era la persona detrás de todo este servicio. Desde luego que hay muchas personas que llevaron a cabo sus productos ilícitos ahí que al día de hoy pues siguen libres, pero la intención del gobierno de Estados Unidos fue primero ir tras el intermediario, el creador, porque entonces logras clausurar esta página y ya impides los servicios. Y me tocó escuchar a la fiscal que llevó el juicio de Ross Ulbricht en la Corte de Estados Unidos, y ella personalmente dice, es gracias a blockchain que hicimos la identificación de las transacciones. ¿Por qué? Porque como ya explicó Ulises, blockchain deja la huella de todo lo que se está transaccionando, y si bien tú puedes buscar una forma de ser anónimo en internet, finalmente las transacciones están ahí y son públicas, y aunque no venga tu nombre y apellido, viene una identificación de tu wallet. Tu wallet, como ya lo explicaron, es como tu cuenta digital donde tienes guardado tus bitcoins. Entonces ese wallet puede ser rastreado desde el narcotraficante o el vendedor de armas, etcétera, hasta el que lo compró. Y las intermediaciones y las propias comisiones que se llamaba Ross Ulbricht. Entonces eso sirvió a través de peritos expertos en la materia informática para demostrar exactamente en el juicio quién había hecho las transacciones y cómo llegaron a todos ellos. Desde luego que se utilizaron muchísimo más evidencias, se utilizó incluso la propia computadora de Ross Ulbricht que se le llegó a asegurar, y ya con eso se fue confirmando y se fueron juntando todos los indicios. Pero es esta tecnología descentralizada que no es alterable, que no puede cambiar o falsificarse, la que nos lleva a hacer la investigación primero y luego la demostración de los delitos. Básicamente eso es muy importante para la investigación de este gran caso, y también quisiera mencionar la cooperación internacional. La cooperación internacional fue fundamental y lo vemos nosotros, lo vemos en el día con día, seguramente ustedes que están involucrados en la persecución de delitos, que hoy por hoy pues el internet es ya un mundo sin fronteras. Entonces todo lo que se hace en internet se hace en una jurisdicción universal. Los delitos que se cometen en estos tipos de páginas como Silk Road pues no tienen fronteras. Entonces es necesario que tengamos las autoridades esa misma facilidad para cooperar, para intercambiar información, y más si el propio blockchain nos lo permite por su propia naturaleza también universal. No le tenemos que pedir permiso a Estados Unidos, no le tenemos que pedir permiso a Holanda para accesar los datos del blockchain, los datos públicos del registro. Lo podemos hacer cualquiera de nosotros que tenga el software adecuado para descifrarlo, pero sí para ir juntando la serie de indicios y luego finalmente lograr la captura, extradición de estos criminales. Ese es el más importante. Nada más para mencionar rápido otros dos casos internacionales, sería el de Alexander Vinnik y el de Alexander Cassé. Vinnik fue precisamente, como decía Ulises, el caso de un exchange en donde desaparecieron los fondos de todos los clientes. No todos, pero una gran cantidad, un gran porcentaje de los fondos que estaban ahí invertidos, de clientes como nosotros. Era el exchange más grande del mundo en ese momento, era japonés. Y todos los que conocieron Bitcoin antes que nosotros y ya estaban haciendo una gran fortuna, ahí tenían guardados sus Bitcoins. Y de repente, este señor Alexander Vinnik se roba un gran porcentaje, la mayoría de los bitcoins que estaban ahí, y empieza a lavar dinero con ellos. Bueno, empieza a estratificarlos y hacer todo el proceso de lavado de dinero, ¿no?
Y esta investigación fue muy importante porque también se dice que fueron los propios dueños, administradores de Mt. Gox, el exchange, los que ayudaron a Winnick a robarse el dinero. No fue un simple hackeo. Hay las teorías de que es un hackeo nada más y hay las teorías de que es colaboración con el propio exchange. Entonces se llevaron a cabo investigaciones transnacionales en muchos países y lograron dar con este señor Winnick en Grecia. Lo encontraron y lo detuvieron hace, yo creo que un año más o menos, y están solicitando la extradición muchos países, tanto Francia, Estados Unidos y Rusia. La acaban de autorizar las cortes griegas hace menos de un mes, la extradición a Rusia, porque él es nacional ruso, y ahí lo van a juzgar y vamos a ver cómo le va a ir con las formas de trabajar en la justicia rusa, ¿no? Pero seguramente también le quieren preguntar dónde están todos esos recursos. Se han recuperado algunos, pero ese es otro tema. La importancia en las persecuciones de lavado de dinero, de recuperar el producto del ilícito. Y el último caso de Casé fue un caso que se dio igualito al de Silk Road, pero ya lo superó. 10 veces más grande que Silk Road, o sea, 10 veces más transacciones y más dinero movido ahí. Y este señor también lo agarraron entre cooperación de varios países, lo agarraron en Tailandia, y cuando estaban autorizando su extradición a Estados Unidos, creo que días después de su autorización de extradición, se suicida en una celda en Tailandia con su propia toalla. Dicen que lo suicidaron, o la versión oficial es que lo suicidaron. Imagínense la cantidad de información que él podía tener de las transacciones más grandes de la historia del internet, de una página para cometer delitos. Todas estas personas han sido acusadas por lavado de dinero, y aunque han sido crímenes bastante impactantes, todas han tenido, al menos hasta donde está este momento, una investigación exitosa. El caso de Silk Road fue Ross Ulbricht condenado a cadena perpetua por la Corte de Estados Unidos y confirmada por el Tribunal de Apelación. Esos serían los ejemplos. Muy bien. Su procurador. Muy bien. Siguiente pregunta, director general Cacho. ¿Qué medidas de la autoridad se te ocurren para prevenir este tipo de casos en México? ¿En dónde estamos parados en México? ¿Cuáles son los retos que te imaginas? ¿Hacia dónde tendremos que caminar como gobierno, como autoridades, para proteger a los ciudadanos mexicanos de este tipo de amenazas? Sí, claro. Se me ocurren muchas medidas, y voy a comentarles algunas de las que considero las más importantes. Yo creo que desde que entré a este tema, obviamente gracias a Ulises que estaba investigándolo en Europa, en los foros internacionales, y nos los fue trayendo, y me enamoré del tema, me he dado cuenta que si bien es algo que tiene muchos retos, como dices, tiene muchas oportunidades. Como decía Kennedy, las crisis son oportunidades, ¿no? Basándose en la filosofía de los chinos, ¿no? Y así es como lo veo. Creo que hay muchas oportunidades para los investigadores, para las personas que están dedicadas a la investigación, a la persecución, los abogados, para que exploremos esto y podamos dejar nuestra huella en algo completamente innovador y estar a la altura de todos los países que están ya haciendo esto. Entonces, ¿qué oportunidades veo aquí? Primero, legislativa. Les voy a hacer el planteamiento. Es importante que tengamos, desde una postura de lavado de dinero, un tipo penal adecuado. Yo creo que en México existe el tipo penal adecuado para combatir el delito de lavado de dinero a través de criptomonedas. Yo creo que lo es. En algunos otros países no han tenido problemas, incluso en Estados Unidos, y ahorita les comento. Entonces, el tipo penal debe ser lo suficientemente abstracto. En México creo que lo es porque habla de recursos, habla de bienes, habla de activos. Y entonces, si lo combinamos con lo que dice Flavio, que es un activo virtual, si lo combinamos con la representación de valor que es, entonces entraría dentro de la definición de recurso. Y cualquier operación producto de un delito, sea o no sea cometido el delito con criptomoneda, pudo haber sido cometido primero con dinero tradicional y luego lo convirtieron a una criptomoneda para tratar de esconderlo. Cualquiera de los dos casos aplica para que veamos tanto en la colocación, en la estratificación,
o en la integración, que son las 3 etapas de lavado de dinero fundamentales, se pueda perseguir y condenar a alguien que está haciendo esto con producto del delito. Entonces es la definición del tipo penal. Y en Estados Unidos, ¿cuál fue el problema? En una corte, tengo entendido que de Florida, y una juez absolvió a alguien que estaba siendo acusado de lavar dinero con Bitcoin, porque la definición ahí sí textualmente es money laundering, y el tipo penal ahí en Florida hablaba de money expresamente. Entonces es como si nuestro tipo penal solo dijera dinero, pero entonces por eso fue absuelto y dijo, es que esto no es dinero, y hasta cierto punto tiene razón y no podía aplicar analógicamente el tipo penal. Pero si lo tenemos amplio, como la Convención de Palermo lo define, como las propias convenciones de Viena contra el narcotráfico, etcétera, las de anticorrupción, podemos dejarlo lo suficientemente abstracto, incluida la de financiación del terrorismo, porque también se podría utilizar Bitcoin para financiar el terrorismo. Y desde el otro lado preventivo, yo sugeriría las medidas preventivas tradicionales de lavado de dinero, que son las de identificación de clientes y las de reporte a las autoridades financieras. Esas como mínimo, lo digo como mínimo porque hay más y se tendría que hacer más, pero sin duda tendría que haber este tipo de obligaciones, sobre todo para los exchanges, que fue algo que ya se incluyó en la legislación mexicana. Esto de los exchanges, que son los centros de intercambio de criptomonedas, ellos deben de tener medidas de identificación de clientes, saber quiénes son sus clientes y los reportes de las operaciones que se realizan, sobre todo de ciertos montos, como se hace actualmente en las instituciones de crédito, en las instituciones aseguradoras, etc. Entonces, se pone un umbral, se establece que a partir de esos umbrales, pues llega un narcotraficante y quiere lavar dinero con criptomonedas, con Bitcoin, pues el exchange estaría obligado a reportárselo a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, y entonces comienza la investigación. ¿Podría ser lícito? Sí, podría ser alguien que invirtió desde 2011 y ya es multimillonario, está bien, pero se hace la investigación, se hacen los cruces de información, incluso con las autoridades fiscales, con el SAT, para ver si cuadran las declaraciones fiscales con los movimientos en los exchanges. Y ya por último, yo les dejaría también las ideas que hemos comentado nosotros y que se están planteando en otros países, que son utilizar el blockchain como no solo una medida para identificar las transacciones de estas operaciones ilícitas, sino para otras cosas. Y ya lo adelantó Ulises, en algunos países como Dubái están tratando de identificar toda su población, igual en India, de manera digital. Entonces todos van a tener una identificación digital, incluso biométrica, pero esa identificación está o se va a insertar en el blockchain, y al estar en el blockchain es inalterable. ¿Y cuántos de aquí que no han litigado no hemos visto que llega de repente un defensor y dice esta persona no es la que es, o él no es el representante legal de esa empresa, a pesar de que tenemos el instrumento notarial, y llegan con un instrumento notarial firmado en un pueblo en medio de la República Mexicana que pudo haber sido producto de corrupción, de darle dinero a un notario, y nos modifican la asamblea de accionistas, hacen todo para que busquen absolver? Bueno, ese tipo de historias se pueden evitar con el blockchain, porque si están las identidades y los registros públicos y las personas morales pueden tener identificados a los beneficiarios finales de estas inmuebles o compañías, ya en el blockchain, entonces permitiría que puedan ser muchísimo más exitosas las investigaciones. Y finalmente, hay una propuesta que leí ahí en Estados Unidos que habla de la automatización inteligente de los reportes de operaciones ilícitas, de las operaciones sospechosas de lavado de dinero. Entonces, en vez de pedirle a el exchange que haga el reporte de las operaciones que rompen el umbral, sería el propio blockchain, a través de los contratos inteligentes que mencionaba Ulises, a través de contratos inteligentes, que se reporte automáticamente la transacción que excede los umbrales de lavado de dinero, de límites para lavado de dinero. Entonces nadie va a decidir. De nuevo, descentralizamos los reportes y se hacen automáticamente autoejecutables. Yo hago esa transacción, inmediatamente se le manda a las autoridades hacendarias. Yo creo que esas son algunas de las muchas ideas
que se están empezando a discutir y se pueden ir construyendo para prevenir operaciones de lavado de dinero con criptomonedas. Muchas gracias, Ricardo. Yo agregaría en el tema de prevención la capacitación. Tenemos que trabajar en la capacitación de las autoridades, tenemos que trabajar en la investigación de estos temas, tenemos que trabajar en la profundización como país, como academia y como autoridades en el conocimiento de estos temas. Esa va a ser quizás uno de los principales pilares de la defensa de este país en este marco y en este entorno de cambio tecnológico. La tecnología no se va a detener, las amenazas van a seguir siendo globales y la única defensa que vamos a tener es estar preparados y conocer estos temas. Para cerrar y pasar a la sesión de preguntas, yo recapitularía con 3 temas fundamentales. El primero, la tecnología es importante. Tarde o temprano alcanza y toca nuestra vida cotidiana. Vale la pena estar al tanto del cambio tecnológico. La segunda, blockchain y las criptomonedas no son per se nocivas para la sociedad. Es un adelanto tecnológico que, al igual que el dinero, sirve para cosas buenas y para cosas malas. Lo que tenemos que regular son los usos. Lo que tenemos que hacer no es satanizar a la tecnología. Lo que tenemos que impulsar es la regulación de la tecnología. Eso es lo que nos va a garantizar tener este balance entre progreso y protección de la sociedad de sus ciudadanos. Y, en tercer lugar, el mensaje más importante: tenemos la obligación, tenemos el derecho y la obligación de estar informados, de preguntar con quien invertimos, hacemos negocios en relación con todas estas nuevas tecnologías. Tenemos todo el derecho de preguntarle, de analizar, de pedirle información, de pedirle documentos, y también tenemos el derecho de preguntarle a las autoridades. Para nosotros es un ingreso de información muy importante, es un input muy importante para nosotros cuando se acerca a la ciudadanía a preguntarnos, a decirnos: oye, encontré esta empresa en internet, ¿es válido o no es válido lo que está haciendo? Eso es muy importante, que la ciudadanía, que en estos foros de especialistas haya un acercamiento con la autoridad, para que la autoridad también podamos tener en el radar todo este tipo de actividades, tanto para validarlas, porque es válido, los empresarios que trabajan e impulsan esto, pero también como para invalidarlos, cuando se trata de gente que profesionalmente se dedica a tratar de apoderarse de los recursos que con tanto trabajo producen los demás. Muchas gracias.